Bueno, buen día. Eh, Tenía unas palabras para iniciar, pero durante tanta muerte, tanto herido, tanta violencia sexual por parte de las fuerzas policiales y militares a millones. Bueno, buen día. El momento de grabar, de hacer este video, pues enviamos un saludo combativo, fraterno, pero ante todo un abrazo gigantesco para todos los familiares de aquellos jóvenes que han perdido su vida en las calles de nuestro país, porque han luchado, han venido manifestándose por la construcción de un país totalmente distinto, donde a ellos se les incluya en la actividad económica, en la actividad política, tengan de acceso a una salud, una educación de calidad y gratuita, donde puedan desarrollar sus artes, sus deportes, para que más el resto de la población tenga unas condiciones dignas de vida. Yo creo que este momento actual por el cual atraviesa este país viene hace mucho tiempo atrás. Entonces me duele profundamente todos los asesinatos que han cometido la fuerza pública frente a los jóvenes, quienes se manifiestan con alegría, con arte, con música y con mucha rebeldía, porque consideran que este país también es de ellos y que no tienen derechos porque a unos cuantos personajes se satisfacen con privilegios. Entonces, en el marco de esta cruda realidad, desde la academia, desde los maestros y los maestros en el sector público, de básica primaria, básica secundaria y media, queremos compartir esta visión de la situación actual de nuestro país, Colombia, y que podamos compartir no solamente con estudiantes, con padres, con madres de familia, con acudientes, sino con la comunidad en general, unos elementos de análisis para poder comprender qué es lo que está sucediendo y poder determinar alternativas de solución y ante todo nosotros como comunidad, como pueblo, cómo podemos participar de este gran paro nacional que sin lugar a dudas ha rebosado las expectativas de todas y todos. Entonces, en este momento lo hemos llamado Colombia Hoy, cómo estamos y para dónde vamos como país. Entonces, en este sentido, tenemos como objetivo central de este momento el comprender la situación actual de nuestro país, de nuestro hermoso país, para encontrar alternativas de solución desde la sociedad, desde nuestros territorios, desde nuestras veredas, de nuestros barrios, ciudades, amigos y amigas en la distancia, etcétera. Desde todo lugar podemos apostar en la solución de este país que está exigiendo acciones inmediatamente. Para poder comprender es necesario irnos un tris a recordar un poco de nuestra historia, nuestra corta vida republicana como Estado, como nación, para poder, digamos, entrelazar los hechos del hoy. Digamos que el pasado se conecta con el presente y de una u otra manera nos da perspectivas para el futuro. Nuestra historia como república, digamos que ha estado atravesada por guerras, ¿no? Durante el siglo XIX, guerras entre finales del siglo XIX e inicios del XX, otra guerra, ¿no? La llamada Los Mil Días. Luego surge la hegemonía conservadora a principios del siglo XX. Luego ven en la potencialidad de un candidato popular, liberal, como Gaitán. Ven en él una amenaza porque representa los intereses populares, en el cual con su programa busca satisfacer derechos básicos y elementales para la vida, pero las élites siguen creyendo que aún nosotros, los de abajo, no tenemos derecho a satisfacer lo mínimo en nuestras vidas, porque vamos a estar en función de brindarle los privilegios a ellos y a ellas, a los que están arriba. Entonces, ya surge la guerra a mitad del siglo XX y demás, pero en conclusión, digamos que el pueblo colombiano es quien ha puesto los muertos y quien ha sufrido y ha llevado en sus espaldas la mayor carga de la guerra, ¿no? De los muertos de ambos bandos, mientras las élites se ríen entre ellos,
ficticiamente pelean, hacen sus divisiones en algunos casos, pero quien lleva la parte más sangrienta son las hijas e hijas de nuestro pueblo. Entonces, Colombia, nuestro país hermoso, diverso, gigantesco, con una cultura amplia, diversa, con solidaridad, digamos que ha vivido en su existencia republicana como país, como Estado, lastimosamente en medio de las guerras, de los fusiles. Eh, Debido a estas confrontaciones, digamos que en el Estado colombiano, con las insurgencias, con sectores movilizados que buscan otro país, otra manera de gestionar la economía, de llevar a cabo la cultura, la sociedad, que buscan otros sistemas de salud, de atención en educación y demás, digamos que han planteado unos diálogos y han existido varios intentos por hacer, digamos, por encontrar mínimamente la paz. Digamos, aquí se plantean intentos porque lastimosamente muchos de ellos, digamos, han sido fallidos, ¿no? Muchos de estos intentos de la paz han sido fallidos, otros han sido inconclusos, ¿no? Como el que vimos en la década, inicios de la década del 90 y finales del 80 del siglo XX, desde hace casi 30 años, como varias insurgencias, digamos, terminaron desmovilizándose, otras no. Entonces, digamos que los procesos de paz con las insurgencias siempre han quedado cortos, se han quedado, digamos, desbalanceados, y eso hace que los ciclos de violencia vuelvan y se recrudezcan, pero entre todo, digamos que las fuerzas militares y estatales, siempre hay unos sectores que no quieren la paz, no les interesa la paz, entonces siempre están saboteando y demás. También hay que tener en cuenta eso, esos procesos de paz, digamos, inconclusos. Pero pese a toda esta realidad, sabemos que vivir en paz es mucho mejor para todos los intereses, especialmente la gran mayoría del pueblo colombiano, si hay paz. Si hay paz hay prosperidad, si hay paz hay tranquilidad, si hay paz, digamos, hay bienestar entre las comunidades, la energía y las otras fuerzas que se dedican a las confrontaciones pueden estar destinadas, digamos, a desarrollar nuestros procesos comunitarios, sociales y demás. Entonces, creemos que debemos seguir insistiendo en los acuerdos de paz. Bueno, ahora entraremos en materia a analizar lo del ciclo de la última década, ¿no? Las primeras décadas del siglo XXI. Entonces, sí queremos y sí creemos que para que Colombia sea próspero y nos puedan garantizar una vida digna para las y los colombianos, es necesario realizar, encontrar la paz, digamos, seguir en ese intento de construir la paz entre todas y todos. Entonces, para remitirnos ya al último punto, recordemos que después de un medianamente proceso de 4 años, 5 años, 6 años, digamos que en una de las insurgencias en términos cuantitativos más grandes, numerosas y poderosas militarmente, que son las FARC, digamos que la gran mayoría de esa insurgencia pudo encontrar un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Estado colombiano. Y en el 2016, digamos, que se firma este acuerdo ya como edición final en el Teatro Colón en la ciudad de Bogotá. Digamos, y las cifras son concretas, las confrontaciones en los territorios han mermado, eh, ha mermado la atención hospitalaria por parte de la fuerza pública, por parte de miembros del ejército, de la policía. Ya los hospitales militares no están llenos producto de la guerra. Digamos que muchas familias saben que sus hijos militares o policías de una u otra manera pueden estar tranquilos porque el conflicto se ha acabado. Parte de la insurgencia también, ellos, digamos, la gran mayoría se han desmovilizado, han decidido participar políticamente, están en el Congreso y demás, digamos que precisamente para eso son los acuerdos, para dejarse estar matando entre sectores del pueblo y puedan hacer política sin la amenaza de que los maten, ese es el objetivo. Pero vemos como los 80s, con la Unión Patriótica, exterminaron prácticamente un partido político y a hoy, al año 2021, van cientos y cientos de excombatientes y militantes de las FARC que han sido asesinados por fuerzas oscuras. Sin embargo, digamos, si bien hay un sector de las insurgencias que no se acogieron a este llamado y a este acuerdo de paz, digamos que en esa lógica es normal. Cuando uno revisa las historias de los demás procesos de paz en el mundo, en Centroamérica,
en África, en Asia, pues siempre hay un sector de combatientes que no creen a sus estados y por, dentro, y por ende siguen en su colocación armada. Pero en todo caso sí creemos que son muchas las ventajas de tener un acuerdo de paz, las cifras lo demuestran, cese de hostilidades, de hostigamientos, cese de secuestros, cese de desapariciones, de asesinatos, niños en la guerra y eso, aunque siguen otros actores en la guerra dirigentes, pues obviamente están las fuerzas militares, un actor de la guerra y policiales, están las fuerzas paramilitares, que hoy en día se les llama BACRIM o bandas criminales, y hay un sector, hay una insurgencia que sigue siendo muy importante e histórica en nuestro país, que es el Ejército de Liberación Nacional, y unas llamadas disidencias de las FARC, que al parecer hay un sector que conserva sus ideales políticos, y al parecer hay otro pues, que está dedicado al narcotráfico. Entonces sí creemos que es necesario seguir profundizando el llamado a la paz, generar las condiciones de confianza para que la insurgencia que está vigente pues mire las condiciones y pueda negociar. Y con los otros sectores insurgentes pues ya sería como la táctica, digamos, de someterse a la justicia y demás. Bueno, entonces sí creemos que a partir del año 2016 es un punto importante de inflexión con la firma del acuerdo de paz para un sector mayoritario de la insurgencia y las FARC. Digamos que sabemos que esta paz militarmente es inconclusa, hay un sector que sigue armado, como ya lo hemos venido planteando. Entonces, eso hace que este proceso de paz aún siga incompleto. Además, sabemos que en el gobierno actual, desde el momento que se posesionó, digamos en el 2018, ha impedido la implementación cabal de esos acuerdos, ha socavado, ha puesto en tela de juicio a la Jurisdicción Especial para la Paz, los recursos financieros no llegan a los territorios para que generar las condiciones materiales de vida que mínimamente deben tener estos seres humanos, ¿no? Que tienen una posición política muy diferente y que entregaron su vida para defender y conquistar sus ideales y demás. Entonces el gobierno, este gobierno actual, el de Iván Duque, ha hecho todo lo posible por no implementar el acuerdo de paz, por sabotearlo, para luego plantear que era un fracaso, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, pues claro, que es un fracaso, porque ellos no han hecho lo necesario para implementarlo. Bueno, pero también hay que tener otra cosa muy en cuenta y en su consideración, que la paz no es solamente el silencio de los fusiles, de las armas, dejar de lanzar granadas, de antipersonas. La paz es mucho más amplia. Y cuando hablamos de paz, significa, entre otras cosas, garantizar mínimamente los derechos básicos y fundamentales para tener una vida digna. No solamente una vida digna que corresponda a los momentos actuales. Eso significa tener acceso y derecho al trabajo, al techo, a la comida, a la vivienda, a la salud, a la recreación, a la cultura, al deporte, al descanso. Todos esos elementos se hacen necesarios para tener una vida digna y que nuestro pasar por este plano terrenal sea lo más adecuado posible y tengamos unas condiciones para desarrollar nuestras vidas y ayudar en la transformación colectiva y desarrollar, digamos, toda esta lógica del buen vivir. Entonces, sin lugar a dudas, el hecho de paz del año 2016, que aún genera discusiones profundas y enfrentamientos, sabiendo que las cifras y los hechos son reales, de todo lo benéfico que trae consigo la paz, sin lugar a dudas, ese punto de inflexión del año 2016 se abrieron espacios democráticos para dar lucha política y pensar en la construcción de un mejor país. Cuando salíamos, digamos, a las calles, eh, se nos tildaba de guerrilleros, que estamos infiltrados, que nos financian las insurgencias. Entonces teníamos una lápida en nuestras espaldas y en nuestros pechos, porque automáticamente el discurso oficial era decir que todos los que estamos en la calle exigiendo salud, exigiendo educación, no las reformas al sistema de salud, no la reforma al modelo pensional, etcétera, todas las luchas nacionales o territoriales nos decían que estamos instigados o detrás de nosotros están las insurgencias y nada más falso que eso. Entonces, digamos, para eso es importante que después del año 2016 firman la paz, se abre todo un torrente de lucha política, lucha democrática, las juventudes, las mujeres, las diversidades sexuales,
los gremios, los pensionados, maestros, maestras, o sea, se aflora toda una serie de luchas porque ya no tenemos el estigma de que éramos insurgentes o nos financiaban desde Colombia o incluso desde Venezuela, porque se llegó a ese punto de plantear, cosa pues que la realidad misma lo desvirtuaba. Entonces, ese es el primer logro importante, el torrente democrático, el poder expresarnos en las calles tranquilamente sin que se nos juzgaran de ser insurgentes o auxiliadores de la guerrilla. Es un logro fundamental en estos tiempos. Entonces, siguiendo avanzando, digamos que eso es un aspecto a considerar muy importante. Todas las luchas en nuestro país, lastimosamente, han tenido muchos muertos, han cobrado muchos muertos por el simple hecho de que otro país muy distinto. Aquí se nos estigmatiza por el hecho de querer otro país. Entonces, en ese sentido, eh, como se abre ese torrente de lucha democrática, digamos, hay otros hitos, hay otros puntos de inflexión donde la comunidad ha participado ampliamente, pero en especial los jóvenes, y son aquellos jóvenes que han demostrado que es otro país. Y mire, cuatro, cinco, seis momentos específicos donde producto del acuerdo de paz se amplía todo este torrente democrático y como les planteo, este núcleo de participación tiene un componente juvenil muy importante. Por eso, para el sector que es en el poder, para el partido de gobierno Centro Democrático, para el expresidente Uribe, para el presidente Duque, los jóvenes de este país es un blanco de la lucha, es un objetivo de ellos. Y por ende, a nosotros los maestros y las maestras también seríamos un objetivo, porque ellos consideran que en las aulas se les adoctrina en términos de ello. Y la educación en cualquiera de los niveles debe estar en función de adquirir unas competencias, unas habilidades, unas destrezas que les permita desenvolverse en la sociedad, pero también aportar en la construcción de la misma. Y esto requiere análisis, reflexión, cada uno y cada una de su perspectiva mirará, pero las aulas no se pueden desconectar de la realidad. Ya cada uno tomará sus posturas y decisiones, pero en momentos álgidos hay que tomar decisiones. Y la educación nunca ha sido neutral. La educación tiene una intencionalidad. Algunos para sostener el statu quo, que nada cambie, otros para hacer pequeñas reformas, pero que en el fondo siga el poder como está, y los que creemos que la educación debe aportar en la transformación social, incluso de nuestras ideas, para construir un mejor día a día, un mejor futuro, porque las condiciones materiales están dadas para tener un mejor país. Entonces, uno de los hitos después de 2016 que permite o que se amplió la participación política fue el plebiscito por el mismo referendo de la paz, ¿no? Allí, digamos que la opción del sí, o sea, del sí al acuerdo de paz, tuvo más de 6 millones de votos. Después de una larga campaña, a los que le apostamos al sí, que creemos que la paz es una función necesaria para nuestro desarrollo social, cultural, económico y demás, más de 6 millones de personas votamos por sí. Y aquí los jóvenes tuvieron una gran participación electoral y que reconocemos y que es muy importante. No se ganó, pero digamos, salir a votar, sí que lo lleven a uno, sí que le den el algo, sí que la política tradicional actúe, digamos que es una alta ganancia. Luego, después, en 2 años, surgen las elecciones presidenciales del año 2018, cuando la mayor parte de la insurgencia está, digamos, en acuerdo de paz, desmovilizada, etcétera. Allí una campaña presidencial que aglutinó y que representó la esperanza de millones de colombianos y colombianos fue la de la Colombia Humana. Esa campaña, digamos, no ganó la presidencia, obviamente, pero tuvo más de 8 millones de votos. Y allí nuevamente las juventudes colombianas tuvieron una participación importante porque ven en este frente político poder darle alguna denominación, ven las posibilidades de un programa democrático y progresista donde incluya a la juventud y a los sectores menos favorecidos, a los de abajo, que puedan construir un mejor mañana y un mejor hoy. Entonces vemos que de 6 millones del plebiscito por la paz aumenta incluso electoralmente la participación a más de 8 millones de votos de la Colombia Humana. No se ganó las elecciones, pero bueno, eso demuestra que hay un sector muy importante de la sociedad
que quiere otro país, que se cansó de ese viejo país de hace 100 años, 50 años, 200 años, donde las mismas y los mismos vienen gobernando, sean azules o sean de color rojo, pero están mamados, o estamos mamados de otro país. Luego, seguidamente de la elección de la presidencial del año 2018, en cuestión de meses, se presenta nuevamente una lucha democrática que expresa un mejor país, ¿no? En cuanto a la corrupción, entonces todo lo que surge, todo lo denominado el referéndum anticorrupción. Aquí también más de 11 millones de votos votamos para que se estuvieran esas políticas, decretos y leyes que permitieran cortarle las y cerrando el campo de acción de la corrupción. Aquí votamos más de 11 millones de personas por todas esas políticas. No se ganó el referendo, pero digamos 11 millones de personas que fuimos a votar sin que nos pagaran un peso conscientemente, etcétera. Eso demuestra que Colombia cada vez viene creciendo una parte importante de la población, que queremos otro país y nuevamente allí la participación de la juventud es esencial. Entonces todo esto hace que la juventud sea considerada el enemigo a vencer por parte del uribismo y sus aliados, porque ven ellos una posición política distinta, que no se sienten incluidos, pues luchan por un mejor mañana que los incluya en sus derechos y por unas condiciones dignas de vida. Recientemente, entonces, este mal gobierno de Duque lo que hace es que se implementa una serie de reformas, más adelante la vamos a mencionar, que se ha denominado el paquetazo de Duque. Entonces, esto hizo que en el 21 de noviembre del 2019, sectores sindicales, sociales y políticos definieran la fecha del 21 de noviembre. Pero una vez definida la fecha por ese sector que se llama el Comando Nacional de Paro, ya las gentes sencillas, las peleadas, las muchedumbres, tomaron el rol del paro. Tomamos las calles con alegría, con ilusión, con música, pero allí nuevamente la fuerza pública, policías y militares atacaron la represión, atacaron la protesta, la legítima lucha. Como decía Bertolt Brecht, pues estamos en unos tiempos muy convulsos que haya que explicar lo obvio, pero atacaron con balas, bolillos y gases y muertes a esa expresión callejera de legítima rabia, de indignación, porque hay un país que no nos reconoce y no nos considera. Entonces, en ese sentido, el 21N tiene una gran explosión. Hubo unos errores de manual de conducción, porque los sectores sindicales que están en el Comité Nacional de Paro, ellos a todo paro le quieren dar un manejo gremial, es decir, fechas estipuladas, vamos a negociar y demás, pero es que resulta que los paros políticos, como ha sido del 21N y luego para acá, tienen otra lógica, tienen otras dimensiones. La gente, las juventudes, los pensionados, las personas que están en las calles, ni siquiera saben que existe un Comité Nacional de Paro. No se sienten representados. El Comité Nacional de Paro debe entender que es un actor más, no es el que decide, etcétera. Entonces, digamos que en el 21N eso fue una de las malas conducciones que hizo que en su momento se calmara un poco la lucha, pero fue muy importante. Pues luego viene lógicamente la pandemia y eso afectó todo, la lucha, la economía y demás, aunque la economía ya venía muy mal a nivel internacional y nacional. Lo que pasa es que el gobierno muy hábilmente dice que esta catástrofe económica es producto de la pandemia, y nosotros decimos que no, hay cifras que lo demuestran, la economía ya venía mal, obviamente la pandemia y sus implicaciones en la para económica lo que hizo fue profundizar más, pues la crisis ya venía en camino. Luego, el 9 de septiembre del año 2020, hay otro estallido social. Lastimosamente recordamos la muerte, el asesinato que hicieron varios policías a un abogado, Javier Ordóñez, el 9 de septiembre. Eh, allí el pueblo colombiano estalla con ira, con rabia, los enfrentamientos, hubo más muertos producto de esa incitación, de esa rebeldía popular, manifestando que no estamos de acuerdo con la militarización y el trato de guerra de la protesta. Entonces, el 9 de septiembre también duró varios días en contra del rechazo específicamente a la brutalidad policial, del ESMAD y los policías, que al parecer andan sin Dios y sin ley y pueden hacer lo que les dé la gana, porque también el sistema judicial ha sido muy permisivo en ese sentido porque no ha encontrado culpables, sigue la impunidad. Entonces, a eso al pueblo colombiano y a los jóvenes pues, no se les va a olvidar. Luego, surge el 28 de abril, una gota más que rebosa todo este pasado de inequidades, de pobreza, de miseria, de exclusiones, de ningunear a los de abajo.
mientras que los de arriba tienen privilegios, los de abajo no tienen derechos, sino ni siquiera las migajas. Entonces hay muchas goticas que siguen rebasando el vaso del campo popular. Una de ellas fue la reforma tributaria. ¿Sí? El gobierno colombiano, la clase media a veces es más una categoría que una realidad, una clase trabajadora, endeudada con los bancos, producto de sus estudios, de su nivel de vida, poblaciones que no tienen acceso ni a agua potable, ni a salud, ni a educación, ni a alimentos. Todo este campo es un caldo de cultivo para la explosión social, el desplazamiento forzado sigue vivo, si no lo expulsan los paramilitares, son las fuerzas militares o las famosas disidencias, inunda los campos de coca. Entonces nuestros pueblos, nuestras familias llegan a los rincones más marginales de las ciudades, no encuentran qué hacer, no hay fuentes de empleo, no hay salud, no hay educación, no hay quien los apropie y los recuerde en una comunidad. Esto es un caldo de cultivo. Y fuera de eso, las cifras mismas de las instituciones del Estado nos han dicho que la corrupción tiene un valor de 50 billones al año. Pues la crisis económica que generan los de arriba, producto de sus malas decisiones para el pueblo, porque para ellos cada vez se enriquecen, se llenan más los bolsillos, el sector financiero, las grandes empresas y demás, a costa del trabajo y de la sangre y el sudor de mujeres y hombres explotados cada día. Y aún así, la carga tributaria siempre ha tenido la mayor parte en el pueblo y quieren aún que ese vacío fiscal, que ese hueco de dinero que hay, lo sigan pagando la clase trabajadora y los que les rebuscan diario. Esa fue una gota que derramó más este estallido social y por eso de nuevo las centrales obreras, movimientos sociales, políticos, simplemente, simplemente no, han determinado la fecha cero del paro, personas variadas, son las juventudes, son las amas de casa, son los padres de familia, los rebuscadores, quienes avivan la pelea y la lucha y quienes ponen su pecho y su vida allá en las barricadas, allá en las calles, allá en los sitios de concentración. El sindicalismo tiene un papel importante, pero es ínfimo mientras este estallido social. Y el sindicalismo no puede creerse que es el gran líder, no, porque es que ni siquiera lo reconoce. Además, cuantitativamente, las personas sindicalizadas son muy poquitos. Entonces, creer que el sindicalismo es el dueño del movimiento y del paro es no saber en qué país está viviendo o qué realidad está viviendo. Entonces, repetimos, el sindicalismo es un actor más. Debe estar al servicio de la lucha, aportar su experiencia, pero no en la dirección, aportar sus recursos financieros, sus recursos logísticos, porque es el pueblo, gente sencilla como nosotros, que está ya jugándose la vida por un mejor país. Entonces, a partir de esto, el 28A ya llevamos, digamos, al día de hoy, llevamos 9 días en las calles, todos los días en las calles, con alegría, con música, con cantos, con lluvia, con largas caminadas, con caravanas, con pitos, pero también con mucho amor y mucha sangre, que es la parte que más nos duele. Entonces, toda esta participación política, o sea, esas manifestaciones del 21 de del 2019, del 9 de septiembre del 2020 y las desde el 28 de abril hasta hoy, no era posible, no se hubieran dado si aún existiera, digamos, si no hubiera acuerdo de paz. Eso hubiera imposible vivir, porque todos los que estuvieron en la calle, éramos axiladores de ellos. Entonces, esta manifestación callejera de rebeldía, de justa rabia, lo que está en disputa, digamos, dos visiones de país, dos relatos, dos narrativas, dos confrontaciones. ¿Sí? Hay una crisis, ¿no? Digamos, entre la vieja y la nueva sociedad, como decía Antonio Gramsci, entramos en una crisis, ya que el viejo Estado no termina de caer o de morir, y el nuevo Estado no termina tampoco de nacer y tener la fuerza. ¿Qué valores representa o qué intereses entonces representa la vieja sociedad? La concentración de la riqueza, la concentración del poder, la privatización de las empresas públicas y sociales del Estado, estigmatización para sus opositores, narcoterroristas, castrochavistas, ateos, pro muerte, etcétera. Todo esto hace que la miseria y la pobreza se profundicen cada día más y a ellos no les interesa la paz, quieren la guerra, porque con la guerra pueden eliminar físicamente a sus contradictores, pero además
se llenan sus arcas producto de los contratos militares y demás, y por eso vemos que el Ministerio de Defensa es uno de los que más demanda recursos, y hay mucha corrupción allí. Lo que pasa es que, digamos, sabemos que tenemos la corrupción entre la policía, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, pues no será ello para contarlo. Entonces, digamos que esos mínimos elementos, entre otros muchos, son los que caracterizan a esa vieja sociedad que aún está en el poder, pero que creemos está en un proceso de pérdida de su establecimiento, pérdida de su moral, pérdida de su posición, y sí creemos que la lucha callejera, la lucha política y otros tipos, les va a dar santa sepultura a esa vieja sociedad, esos viejos valores que solamente representan el 1% de la sociedad. Mientras que la nueva sociedad, los que estamos en las calles, jóvenes, mujeres, hombres, diversidades sexuales, trabajadores formales o no, etcétera, queremos que la riqueza que la producimos los y las trabajadoras se democratice. O sea, que todos y todas tengamos derecho a esa riqueza que la producimos nosotros trabajando, no se concentre en pocas manos. Queremos democratizar el poder, que las decisiones no se tomen desde arriba, que tengan en cuenta el de la tienda, el de la carnicería, el de la esquina. Hay otros mecanismos democráticos, sociales, para tomar decisiones. Vemos que es necesario descentralizar el poder desde Bogotá y que sean las comunidades que tomen sus propias decisiones. Necesitamos defender las empresas públicas que aún no hay vigentes y tratar de recuperar las otras, porque son las empresas públicas que con sus ganancias nutren el sostenimiento de los sistemas de salud, de educación y demás. O sea, recuperar las empresas públicas y defender las que se tienen. ¿Sí? Democratizar la lucha política, o sea, que hay un estatuto de la reforma política y oposición y demás que garantice a todas las minorías una participación adecuada, que puedan llegar a espacios, con incluso sociales la financiación para que los grandes capitales pongan, lo que hacen es que ponen a exposición miles de millones de pesos, quedan sus candidatos y en el Congreso pues votan sus intereses. No, necesitamos que la gente de abajo, sencillos, sus diversidades de todo tipo, tengan acceso a los espacios donde toman decisiones políticas, lo que implica entonces democratizar la participación y que la toma de decisiones sea lo más amplia posible, ¿no? Para ejercer allí, tomar decisiones correspondientes para erradicar la pobreza y la miseria, pero ante todo construir la paz con todos los sectores, ¿sí? No hay una fórmula única para todos, pero sí hay varias propuestas. Entonces, digamos que esas son las dos visiones de sociedad donde se confrontan claramente y que en este momento estamos viendo las calles. La vieja sociedad contra la nueva sociedad, eso es lo que implica, digamos, todas estas narrativas. ¿Listo? Ahora, hay un punto muy importante y muy central, y es que todo esto, digamos, la gota que nuevamente derrama el vaso, es el aspecto económico y la economía cómo va. Digamos que los últimos 30, 40 años, los gobiernos colombianos se han dedicado oficiosamente a privatizar las empresas más rentables del Estado. ¿Sí? Nos dicen que como son empresas estatales públicas, están llenas de corrupción y por tanto es mejor venderlas. Eso es como cuando una familia tiene un negocio, sea el que sea, de ese negocio depende de sus ingresos, su fuente de vida, venden el negocio para arreglar su vivienda, resulta que lo venden, arreglan la vivienda, se quedan sin su fuente de ingresos, entonces dejan ahí. Eso es lo que le pasa a los gobiernos, a los departamentos, a los municipios y al gobierno nacional cuando privatiza sus empresas. Entonces, al privatizar sus empresas, con el San Benito de que son públicas y son corruptas, lo que hace es que los estados pierden fuentes de ingresos que les permite financiar los programas sociales y demás a los que tendría derecho una población. Entonces, por eso vemos que en Colombia casi no hay programas sociales o los que son ínfimos, precisamente porque ese es uno de los aspectos, ¿no? Han privatizado todas sus fuentes de recursos, han privatizado telecom, privatizaron puertos, hospitales, prácticamente el sistema de salud quieren incluso terminar de privatizarlo, se han privatizado colegios, universidades, se han privatizado empresas públicas de servicios, telecomunicaciones, internet, agua, gas, energía eléctrica, se han privatizado bancos, se han privatizado empresas de energía eléctrica, una participación importante de Copetrol se vendió y demás. O sea, hay lastimosamente una lista gigantesca
de todas las empresas del Estado colombiano, sea nacional, departamental o municipal, que se han vendido. Entonces, al perder esa fuente de ingresos que dan las empresas estatales, porque las han vendido y esa plata supuestamente para unas deudas, otra se va para los bolsillos de quienes hicieron el negocio, eso implica entonces que el gobierno colombiano en este caso ha perdido muchas fuentes de ingresos para financiar sus programas sociales. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? O sea, si ya no tiene unas fuentes de ingreso, pero necesito de ellos, entonces hagamos reformas tributarias, o sea, una nueva ley que establezca qué porcentaje de impuestos van a pagar y quiénes los van a pagar y cómo los van a pagar. ¿Sí? Entonces, si pierdo ingresos porque vendí mis empresas, entonces tengo que recargar esa falta de recursos a quién, al pueblo colombiano, a la gran mayoría, a los salarios formales y a los no formales y a los informales. Entonces, a las familias colombianas que tienen que pagar de sus bolsillos, de su trabajo, una mala decisión, que fue la privatización, para poder, digamos, sostener el Estado colombiano. Entonces, el primer objetivo es, si pierdo en fuentes de ingresos producto de las empresas, tengo que aumentar los impuestos. ¿Y quién está pagando los impuestos en el país? De la clase trabajadora, los asalariados y los rebuscadores. Somos nosotros, los de abajo, los que pagamos el impuesto. Otra forma que tiene que hacer que hace el gobierno para tener ingresos es por medio de préstamos nacionales o a la banca nacional o a la banca internacional, ¿cierto? Entonces eso. Y para pagar nuevamente esos préstamos, es gran parte del presupuesto nacional va a pagar la deuda externa, tanto interna como nacional, y entonces cada vez las cuotas son más altas, el peso colombiano pierde su valor, entonces al perder el peso colombiano el valor, pues tiene que conseguir más dólares, entonces eso es un ciclo negativo, y entonces a quién hay que acudir para medianamente ese hueco de dinero que se ha generado, pues la clase trabajadora. Entonces precisamente el mal manejo económico que han hecho los gobiernos, ellos lo saben, porque entre nosotros nos va más mal es porque ellos les va bien. Ellos dicen que la economía va muy bien, pero es porque a ellos están ganando, no porque nosotros nos hemos beneficiado en algún momento como pueblo o como trabajadores. Entonces, en ese aspecto económico, digamos, el gobierno tiene toda la responsabilidad de un mal manejo. Entonces, hay un punto clave. Uno escucha en las noticias, en internet, la ve por televisión, la escucha por radio, la lee. Hay un punto clave para comprender esto, y es que siempre nos han mencionado, hombre, es que tenemos un déficit fiscal impresionante, un hueco que no hemos podido llenar. Entonces, una definición muy sencilla sobre el déficit fiscal para poder comprender ese término y saber de qué se está hablando. Entonces, planteamos o definimos que el déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales. Que los ingresos fiscales vienen generalmente por tributos o cotizaciones, que en este caso las cotizaciones serían como los ingresos de las empresas que aún quedan y demás, o de los intereses que gana el dinero que tienen las reservas internacionales, etcétera, etcétera, o las ganancias del Banco de la República, en un periodo de tiempo que es en un año, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un déficit fiscal para un gobierno? Me gasto más de lo que recibo. Es como las familias, hay familias que lastimosamente, por muchas circunstancias, se mantienen endeudadas porque es más lo que deben que lo que se ganan. Lo mismo pasa con un país. O sea, un déficit fiscal es cuando yo gasto más de lo que recibo. Y un país tiene que solventar muchas necesidades de salud, educación y demás, pero como nos han privatizado las empresas, y como los que tienen que pagar impuestos, cuando lo hacen, lo pagan muy poco o evaden, entonces todo la recarga tributaria, que es sobre la clase trabajadora, que es aquí entonces donde entran los conflictos, ¿no? Entonces, incrementando ingresos para financiar los gastos sociales requieren cada vez más incremento, o sea, que se incrementen las arcas, los ingresos de los estados, ¿no? Otra manera de implementar eso, digamos que es reducir los gastos del gobierno, reducir nóminas, o la propuesta que tiene Villa la reforma tributaria de congelar salarios durante 5 años, etcétera, etcétera. Reducir los gastos, entonces implicaría masacres laborales y demás, o a veces los estados lo que hacen es combinar las dos, o sea, reducen gastos por un lado y la otra incrementan los ingresos vía reformas tributarias para solventar su financiamiento. Pero ojo, se roban 50 billones al año.
con 50 billones al año, el país no tendría ningún tipo de esos problemas y créanme que tendríamos una vida totalmente distinta. No estaríamos en ese estado de miseria y pobreza reinante si no se robaran esa plata. Entonces, eso ha hecho que el gobierno colombiano, su principal fuente de ingresos sean las reformas tributarias. Ya anteriormente mencioné que era una reforma tributaria, pero creo que es importante recalcar en este aspecto, y es que una reforma tributaria, por lo general, en lo esencial, se crea para tapar esos huecos fiscales, ¿no? Para cubrir lo que me hace falta, porque es muy poco lo que recibo frente a lo que los gastos necesito, ¿sí? Y conseguir más recursos y para poder adelantar programas sociales u obras o un nuevo funcionamiento del Estado, ¿sí? Entonces, una reforma tributaria lo que hace es definir nuevos impuestos, quiénes los van a pagar, en qué porcentajes, tiempos y demás, ¿no? Y estas reformas tributarias en nuestro país les han demostrado que cada vez más quienes pagan son las y los trabajadores. Entonces, las grandes empresas y los grandes capitales, cuando pagan, pagan muy poco, ¿sí? Ellos tienen muchas exenciones, que es una exención, es decir, si hace esta actividad, no paga esos impuestos o le merman. Pero también lo que hacen es evadir impuestos. Por ejemplo, en el sector energético, de carbón, de oro y otras fuentes de energía, lo que hacen es, digamos, ellos pagan impuestos conforme la empresa le diga al Estado qué fue lo que explotó o extrajo. Ejemplo, una empresa de carbón, digamos, que en teoría, un ejemplo cualquiera, extrajo 1000 toneladas de carbón, ¿sí? En lo real, pero le dice al gobierno, mire, extraje fue 300 toneladas. Entonces los impuestos que paga sobre 300 toneladas no fueron 1000 toneladas, porque en nuestro sistema tributario tiene una trampa. O sea, que las grandes empresas, los grandes capitales, pagan sus impuestos conforme a lo que ellos dicen, porque el Estado colombiano no tiene un mecanismo para verificar si lo que ellos dicen es verdad o no. Entonces, todo esto, digamos, todo esto viene a materializarse y hay un punto clave en este aspecto económico, y es la ley 1473 del año 2011, que se llama sostenibilidad fiscal. Esta ley, digamos, esta fue una lucha que muy pocos dimos, pero que se perdió lastimosamente, y fue las primeras acciones del primer gobierno de Juan Manuel Santos. Esta ley es desastrosa porque lo que implica esta ley es que prima el criterio fiscal antes de la garantía de derechos. Me explico. ¿Cuál es la denuncia? Que se necesita recursos financieros para nutrir el sistema de salud, para el sistema educativo, para acueducto, para alcantarillado y demás. Se necesitan recursos para satisfacer esas demandas, para la vida digna de las comunidades. Si hay pocos recursos, el gobierno puede decir, no, como tengo que garantizar el criterio fiscal, es decir, tengo que conservar el déficit fiscal en un punto, no me puedo pasar de ahí, entonces no hay dinero para la salud, ni para la educación, ni para el acueducto, ni para el alcantarillado, nada de eso, ¿sí? Porque tiene que primar el nivel de deuda. Repito, esta ley es un duro golpe a los derechos básicos de las personas. Entonces vamos a leer brevemente los últimos artículos, ¿no? De lo que trata esta ley, que es el punto nodal en el cual nos encontramos hoy frente a una lucha importante que es contra la reforma tributaria. Dice, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país. Vuelvo y reitero el ejemplo. Si hay que tener una fuerte inversión en salud, en educación, en alcantarillado, en atender a las comunidades indígenas, afro, campesinas, maestros, médicos, sector salud, etcétera, etcétera, digamos, si se requiere atender, el gobierno le dice a uno, no, lo que pasa es que si yo hago esas inversiones o suben los gastos, alteraría las finanzas públicas y la ley 1473 me dice que no puedo, entonces no hay cómo atender esas necesidades básicas. Ese es el punto neutral de esta pelea que estamos viendo hoy. El artículo 2 dice ámbito de la aplicación, que son las disposiciones de la presente ley, se aplicarán a las cuentas fiscales del gobierno nacional central,
de acuerdo con la metodología que para tal efecto digna el Consejo Superior de Política Fiscal. Es decir, muchos de las necesidades del sistema de salud, educativo y demás vienen del gobierno central. Entonces, si hay que invertir en esos sectores específicos, salud y educación, pero hay poca plata y lo que hay es para pagar la deuda, entonces no tendríamos acceso a eso. Entonces, esta ley es un gran impedimento para la vida de las personas, para garantizar derechos. Por eso decimos que lastimosamente esta ley está diseñada es para garantizar la deuda antes que los derechos que garantizan una vida digna para colombianos y colombianas. Y lastimosamente estas reformas no son nuevas en nuestro país. Digamos que en Colombia en el último siglo se han hecho 50 reformas tributarias desde el año 1897. 50, un poco más de 100 años. ¿Sí? 113, 114 años. Pero de esas 50, las 20, en los últimos 20 años se han hecho 12 reformas. O sea, 12 reformas en los últimos 20 años. Es más, en el gobierno actual de Iván Duque llevan 2 reformas tributarias, 2018 y 2019. Si se hubiese implementado esta, sería la tercera. O sea, un promedio de casi cada año, año y medio, una reforma tributaria, que es un esquema, digamos, de cómo cada vez las reformas tributarias, los mecanismos para tener ingresos, recae sobre mujeres y sobre hombres trabajadoras, que muchas veces lo que se gana es para pagar deudas, mal vestidos, mal alimentados, recordemos las cifras que incluso mismo Dani nos ha dicho, más de 20 millones de familias, perdón, de personas, si mucho comen 2 veces al día, y eso es un decir, porque creemos que si comen 2 veces, pues comerían mal. Simplemente la desnutrición, pérdidas cognitivas, físicas, emocionales y demás, el aumento de la pobreza, ya vamos a ver las cifras y de la miseria en que sí, impresionantemente. Entonces, esto miramos que los gobiernos colombianos tienen como objetivo sacar de nuestros bolsillos plata para que ellos se la sigan robando y nos sigan pagando impuestos y nos sigan dominando. Entonces, todo esto ha hecho que el pueblo colombiano se canse más y se canse y se canse más. Entonces, los impactos de la reforma tributaria que han propuesto, que aún no ha retirado, ahí está yo colgando, y además la denuncia es no la van a retirar, sino que la van a modificar. Por eso el pueblo sigue movilizado en las calles, porque la exigencia es que la retire, que no vuelva a presentar otra reforma tributaria, es más, que modifique la reforma tributaria del año 2019 y que allí le cobren impuestos a los que más ganan, que es lo más lógico, ¿no? Que uno pague impuestos conforme a sus ingresos. Lo que está pasando es al revés, quienes menos ganan más pagan y quienes más ganan menos pagan, no. Quitamos una reforma tributaria que paguemos equitativamente conforme a sus ingresos los impuestos. Entonces, esta propuesta que aún está ahí en stand-by, dice la propuesta de reforma incluye un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos. Es decir, eh, personas que se ganen 2 millones, 2 millones 400, incluso hasta 1.600.000 en el 2023, declarar renta y pagan un impuesto bajo sus ingresos. O sea, cada vez se viene reduciendo el nivel de salario para aumentar la cantidad de personas que paguen sus impuestos. ¿Y qué significan los productos básicos? Que hoy en día hay productos esenciales de la canasta familiar que no tienen IVA, pues ya tendrían un IVA. Y recordemos que el IVA de nuestro país ya pasó al 6, pasó al 8, pasó al 12. Hoy en día está en el impresionante 19%, ¿no? Obviamente el gobierno defiende la necesidad de la reforma tributaria, supuestamente porque ha dicho que ha gastado mucho en afrontar la situación de la pandemia del COVID-19 en el país, que ha tenido muchos programas sociales, ¿no? Entonces la pregunta es, ustedes que están viendo este video, pregúntense a ustedes, a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, ¿qué beneficio tienen de un programa social? ¿Un salario mínimo? ¿Qué tienen? O sea, ¿qué programa social tienen? Hay nuevo. ¿Cuántos mercados han dado? ¿Cuántos? Se ha incrementado el sistema de salud, se ha fortalecido las camas UCI. Recordemos que los centros de la salud que tuvieron que hacer paros en medio de la pandemia porque les dan 4, 5, 6 meses. Recordemos al menos en el departamento de Caldas, el sector sindical del departamento recogió un dinero importante para poder darle una mínima votación a los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud del departamento, ni siquiera al gobierno.
Entonces la pregunta es, ¿en realidad se justifica una reforma tributaria cuando dice que se han gastado mucha plata en entender la pandemia? Entonces, ya que encontramos, que recordemos que el año pasado se creó el FOME, Fondo para la Emergencia, y allí a los bancos se les dio una plata importantísima para administrarla. Y los empresarios y las personas denuncian que los bancos no les prestaban. Claro, entonces sí gastaron plata, pero para los bancos, no al pueblo, no a la gente que en realidad lo necesita. La reforma fiscal, digamos que el objetivo era recaudar 23.4 billones de pesos, es decir, 6.294 millones de dólares, una cantidad de plata gigantesca. ¿Para qué? Para hacer politiquería, para la famosa mermelada y para seguirse la robando. Porque el pueblo, cada vez que una reforma tributaria, no encuentra beneficios o no ven que se puede, digamos, satisfacer o que se necesita satisfacer mínimamente. Y lo otro es que se propone el cobre del IVA, que sabemos que es del 19%, a servicios públicos básicos como el agua, el luz, el gas, en medio de tanta muerte que estamos sufriendo lastimosamente producto del COVID y de la protesta en las calles por producto de la Fuerza Armada, más de 76.000 muertos, entonces cobremos el IVA a los servicios funerarios, familias que ni siquiera tienen cómo darle un entierro digno, ahora tienen que pagar el IVA y sabemos que eso no son baratos, es de millones de pesos. Cobrar el IVA a los objetos como computadores en medio de la virtualidad por producto de que estamos en un estudio en casa, computadores, celulares, tablets, ¿sí? Y otros rubros más, pues que la lista se incrementaría, alargaría mucho. Lo otro es que, mire, estas cifras son recientes, están recién salidas del horno. Las da el DANE, una institución del gobierno que no podemos decir que están haciendo, ¿no? Entonces la pregunta es, todas estas gentes que están en la calle o estamos en la calle, ¿será que es producto de una manipulación? Pues miremos las cifras, ¿no? Esta primera gráfica, donde dice la gráfica 10, esta fuente es del DANE, personas en porcentaje en pobreza extrema. Mire, esta información del año pasado, en el año 2020, se subió al 12.8 de nuestra población está en pobreza extrema, es decir, miseria. Y aquellas personas que están en pobreza es el 42.6% al año 2020. Si somos el 42.6% de pobreza más el 12.8% de pobreza extrema miseria, encontramos que hay un total de 55.4% de la población en condición de pobreza. Más de la mitad de nuestro país que está en condición de pobreza. Un país con tanto recurso, con tanta ganancia, es injusto padecer este impacto. Esto explica, es uno de los factores que explica todo este desarrollo social. Más de la mitad de la población del país en pobreza. Y le quieren seguir metiendo las manos en sus bolsillos, que lo poco que ganan, paguen los impuestos, para que esos sinvergüenzas se la roben y no ingresen en el pueblo. Eso indigna a cualquiera, indigna a cualquiera. De hecho, yo sé empresarios, medianos comerciantes que pagan sus impuestos honradamente, han dicho, es que me quieren seguir sacando los impuestos mientras que ellos que están repletos, tienen muchos casos, casi no pagan. O sea, digamos, no es injusto. Entonces, sí, el debate es que tenemos que pagar impuestos, obviamente, pero proporcionales a nuestros ingresos. Los que más paguen, sean los que más ganen, y los que menos ganen, pues sean los que menos paguen. Es así de sencillo, ¿cierto? Aquí están las cifras, digamos, en números redondos, línea de pobreza extrema, línea de pobreza monetaria. Digamos, en las cabeceras municipales, están las cifras, digamos, podemos ver las ciudades, digamos, aquí la más cercana que nosotros sería Manizales, línea de pobreza extrema serían 137.390 personas, línea de pobreza monetaria 339.170, esto es bárbaro, esto es impresionante las cifras, ahí están las cifras, no me voy a poner a leerlas una por una, pero tengan un sondeo, ¿no? Y el nivel de pobreza y de miseria que está en nuestro país. Esto explica el estallido social, la falta de salud, la falta de educación, el sistema, la ley que ha sido perversa, la quieren aún profundizar más. Eh, Quieren una reforma laboral que se pague por horas la pensión y demás. Si hoy en día se cotiza por semanas y se requieren 1.326 años, ahora, ¿cuántos años se necesitarán para pagar por horas? O sea, eso es impagable, eso se requieren, no sé, 3, 4, 5 días para obtener una pensión. O sea, el sistema financiero
quiere que les sigamos aportando, pero ellos no dan, ¿cierto? Es decir, paguen y paguen la pensión, y a los 40, a los 20 años se la devolvemos, ay, no alcanzó a pensionarse, tenga esto, y si uno reclama en 3, 4 meses, pues yo me quedo con eso. O sea, eso es una perversidad por donde se les mire, donde se les mire. La gente justamente, dignamente, está en las calles. Ya este gobierno de Duque, digamos, en el 2019 presenta lo que hemos denominado el paquetazo de Duque. Mire que una reforma laboral. Quieren que los jóvenes, su primer empleo, se ganen solamente el 75% del salario mínimo, que los salarios mínimos dependan por regiones. Entonces, si la productividad en Bogotá es más alta que en Chocó, pues en Bogotá se gana más y en Chocó menos. Que el eje cafetero se gasta más o menos la productividad, entonces el eje cafetero se paga menos, un poquito más en Bogotá, o sea, lo que llaman salarios diferenciales, de acuerdo a la productividad, una cosa perversa, y no, entonces no había un salario mínimo, ¿sí? Porque cada departamento, cada región, pues tenía su máximo o su mínimo, ¿listo? Está la reforma pensional, que es la eliminación de pensión como derecho, es decir, fallece la persona que tiene derecho a la pensión y hasta ahí llegó, ¿sí? Hasta ahí llegó. Quieren acabar con pensiones, volver un fondo privado, quieren que las pensiones sean por debajo del salario mínimo, y recuerden entonces lo que llamaba la pensión inversa, es decir, que si una persona está con dificultades económicas, pues entonces va a hipoteca su casa, ¿sí? Y entonces se quedan con la casa de los bancos. Entonces, bueno, acá hay una musiquita de fondo, de vecinos, bien. El famoso holding financiero, recordemos que era un grupo financiero con las empresas del Estado, pero quien da la orientación administrativa a ese holding financiero es el sector privado, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que el Estado no tenga control sobre esas empresas y se incrementen los despidos laborales, no las privatizaciones, quieren seguir con Ecopetrol, con ISA, con CENIR, electrificadoras, eh, las demás empresas del Estado, ¿no? Digamos que es un paquete absolutamente lesivo. Quieren restringir la protesta social, ¿no? Nos criminalizan, nos estigmatizan, dicen cuándo, por la cerita, o lo que este ministro de Defensa decía, el protestódromo, demás, ¿no? El salario mínimo, digamos, no cubre las necesidades básicas, está un fundamento real. También exigimos que se cumplan los acuerdos que han firmado con maestros, con indígenas, con demás sectores sindicales, demás, que cumplan los acuerdos, porque es que aquí no es un paro, llegan los acuerdos, tiene que ser dos o tres o cuatro para que medianamente cumplan los acuerdos. O sea, esa lógica no tiene que ser así. ¿Sí? La reforma tributaria, aquí es lo que acabamos de hablar, digamos un tarifazo nacional. Recordemos que Electricaribe, por ejemplo, una empresa desastrosa que tiene un pésimo servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano, se la robaron, se la quedaron para adentro. Entonces quieren que el resto del pueblo colombiano, por nuestras facturas, sí, paguemos el robo de esas empresas, ¿no? Obviamente, pues digamos, la corrupción es un tema a trabajar. Entonces todo esto es un caldo de cultivo, ¿no? Para el estallido social justo, legítimo, rebelde, ¿no? Pues que es un cóctel perfecto, ¿no? Desigualdad, cada vez tenemos menos derecho y lo vemos reflejado en las cifras, más pobreza y más miseria. Y otro caso, lamentablemente, es que este gobierno colombiano, digamos, a la protesta social le ha dado trato de guerra. Uno no puede comparar a la protesta social, a las inconformidades ciudadanas, callejeras, no se le puede dar tratamiento de guerra. O sea, no pueden ir balas contra piedras en sus casos. Vemos, lastimosamente, van más de 10 violaciones de agresiones sexuales por parte de la fuerza pública a mujeres, van más de 100 desaparecidos, van más de 30 muertos solamente en estos 9 días de lucha. Lastimosamente sabemos que gran parte de las ciudades del país y municipios el control no lo tiene la autoridad civil, tampoco los vecinos responsabilidades. Sabemos que son los militares que tienen el mando, incluso también sobre la policía. Estamos prácticamente en una dictadura, en una censura. Nuestros amigos y amigos de Cali, en los sitios, en las zonas donde están los bloqueos, los puntos de concentración, el paro vivo, les han bloqueado el internet, las comunicaciones, demás. Estamos como en Afganistán, en Libia, Líbano, además, donde una de las tácticas es bloquear los medios de comunicación y demás. O sea, estamos aquí en una cruenta violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Sí, lastimosamente en nuestro país todos los días hablamos de muerte y en algún momento los hemos naturalizado. Pero es que más de 100 desaparecidos por exigir un país diferente y mejor para todos y para todas, violar a mujeres que protestan, más de 10, asesinar a más de 30 jóvenes principalmente eh, por balas de la fuerza del Estado. O sea, estamos en una dictadura. Nos quieren comparar con Venezuela, pero mire, lo superamos, absolutamente superada en represión y demás. Entonces, eso es una denuncia internacional. Ellos creemos que el uso de la fuerza indiscriminada de este gobierno, del uribismo, el Centro Democrático, el presidente Iván Duque, su la militar y policial, es una muestra de miedo. Un Estado fuerte, un gobierno fuerte, no tiene necesidad de acudir a su fuerza a matar a sus jóvenes, a sus protestantes, a sus ciudadanos. Un gobierno fuerte se caracteriza por llamar al diálogo y por negociar y encontrar soluciones reales a las problemáticas del país. Eso es un Estado fuerte en medio de la democracia. El uso de la violencia, la represión, del gas, del bolillo, de las balas, de las desapariciones, es producto de miedo. Ellos nos han intentado derrotar moralmente en términos de no ir a pelear, de no ir a las calles, pero en esta ocasión se está dando una sorpresa muy grande. La derrota moral es de ellos. Es una muestra de miedo. Sabemos que policías se quieren retirar por varias razones, entre ellas porque no quieren masacrar a su pueblo, pocos, pero los hay. Ellos están perdiendo moralmente. Es un muerto que está agonizando. Tenemos que intensificar las luchas, en el sentido que retiren de una vez por todas la reforma tributaria, que se comprometan a no eh, implementar o proponer otra, o llevar a otro Congreso, que se caiga, que retiren el proyecto legislativo 010, que es el que termine de profundizar la privatización del sistema de salud, que se derogue el decreto 1274, que es aquel que precariza aún más las condiciones laborales, quienes la tienen. Exigimos que se desmilitarice en las ciudades y campos del país. Exigimos el desmonte del SMAT, pero que haya plena justicia para todas las familias de violaciones, de desapariciones, de asesinatos, de agresiones y heridos por parte de la fuerza pública, no solamente en la jornada del 28 de abril, sino en el 9 de septiembre, el 21 de noviembre y demás. Que haya justicia, que haya una carta en blanco y diga, vamos a tomar justicia para que no se quede en impunidad. Podríamos decir que serían los mínimos eh, en el cual podríamos pensarnos en encontrar soluciones reales para esto. Ustedes empezarán, bueno, eso es un panorama trágico, pero precisamente creemos y somos optimistas en este aspecto, que tanta sangre derramada, tanta persecución, tanta muerte, desapariciones y demás, no va a ser en vano. Creemos que tenemos fuerza, esto es de aguante, y el gobierno está en un punto tal de que lo está pensando mucho. Entonces, ¿cómo nos podemos incrementar a la lucha? Mire, denunciar por todos los medios de las políticas nefastas y sobre la violencia estatal y paraestatal de este gobierno. Si puede, vayan a las marchas. Si no, expresen por todas sus redes sociales las demandas que exigimos y las denuncias, las violaciones, las agresiones y todo aquello que no nos quieran, digamos, que a negociar. Hablen con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos sobre la situación real, no para pelear ni llegar a enemistades. Sino, mire, en medio de la diversidad y puntos de vista, ¿qué situación encontramos a la pobreza, a la miseria, ¿no? Al desempleo, a la falta de salud, a la falta de educación, no hay trabajo, etcétera? ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Manifiesten su inconformidad por cacerolazos, hagan otra vía las velitas, velas encendidas, pidiendo paz, justicia, relación, pueden izar banderas blancas, izar globos blancos, ¿no? Eh, y cualquiera sea su credo, si lo tiene o no lo tiene, hagan plegarias, ¿no? Que nutra el espíritu y demás para seguir dando la lucha. Que fortalecer la lucha mutua, comunitaria, solidaria, ¿no? Continuamente organícese en sus barrios, en sus comunidades, en sus aldeas, con sus vecinos, dialoguen sobre la situación del país, aporten, ¿no? De cuanta manera hay.
sigamos en las calles luchando, exigiendo por todos los medios. Cuando se llegue el momento, saber votar. No dejarnos enredar con fantasmas ficticios, de terroristas, de comunistas, de chavistas, porque son ellos quienes han dejado en un estado desastroso a este país. Creo yo que ya me extendí bastante. Eh, cerramos con la siguiente consigna, de que la maestra y el maestro luchando también está formando, también está educando. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video, gracias por compartirlo, por analizarlo, que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo, pero lo que sí creemos es que hay un llamado contundente y es el siguiente: a parar para avanzar. Viva el paro nacional.